Buenas a todas, a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, Reflexiones en la azotea, ya me veis, en el que hoy vamos a hablar sobre el Ayurveda, sobre las terapias ayurvédicas, sobre la medicina tradicional ayurveda. Y bueno, yo no soy especialista en esto, obviamente, pero quiero en este espacio empezar a dar cabida a profesionales de diferentes disciplinas que lo que hagan es que nos acerquen un poquito más, que nos aproximen a diferentes tipos de terapias, a diferentes tipos de formas de crecimiento personal. Ya sabéis que yo, además de periodista, soy coach, y desde hace ya unos meses también me dedico a acompañar a personas en su proceso de crecimiento personal. Y ya está por aquí Fran Espejo, que va a ser la persona con la que hoy hagamos esta charla. Es al final un encuentro entre amigos, para que también podáis preguntar lo que queráis. Muy buenas a todos, a todas. Ya se está conectando y ahora os lo presento en cuanto se conecte. Os presento a Fran tranquilamente. Eh, por cierto, deciros que voy a intentar todas las semanas hacer este tipo de encuentros para que, bueno, ya está por aquí Fran. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estás, Rafa? estás? Pues mira, aquí tan a gusto en la azotea. Fíjate, me estoy colocando aquí la cámara. Estoy en la terracita de mi casa y tan a gusto. ¿Tú? ¿Dónde te pillo? En el despacho, que aquí el tiempo ya no acompaña tanto, en la montaña. Bueno, estás en la provincia de Málaga, ¿verdad? Tú tienes tu consulta ahí. Sí, sí, en Alozaina estoy ahora mismo y voy de un sitio para otro. Bueno, déjame que te presente, Fran, porque Fran Espejo es terapeuta ayurveda. Desde hace ya más de 8 años se dedica a ayudar a personas, como os decía, a través de otro tipo de medicina, ¿no? La medicina tradicional, en este caso ayurveda, que ahora nos va a contar todo sobre ella, porque a mí me llama muchísimo la atención. Pero también tienes un máster en naturopatía, en herbodietética, ayudas además a nivel terapeuta floral, eres instructor de yoga, haces shiatsu. Bueno, muchas cosas. Pero hoy vamos a hablar en este caso de la Ayurveda. Fran, ¿qué es el Ayurveda así un poco aperitivo? ¿Qué es la Ayurveda? Así aperitivo, mira, es el sistema de medicina tradicional de la India, ¿vale? La OMS lo define como sistema médico en sí, pero en Europa se considera terapia. ¿Vale? Y está basado pues en la naturaleza, los ciclos del cuerpo, la interacción que tenemos nosotros con nuestro medio. Te iba a decir, cómo de importante, ¿verdad? Es conocer también no solamente lo que nosotros al final tenemos en nuestro día a día, como es la medicina convencional, sino también otro tipo de cosas que, como decía, por ejemplo, con la medicina tradicional china, tiene más de 4.000 años de historia. Imagino que la medicina tradicional ayurveda también tiene que andar por ahí, ¿no? Sí, un poquito más antiguos los registros y los registros sugieren, porque esto siempre es un combate de cultura, no tenemos por necesidad de entrar, ¿no? De que la medicina china deriva de la Ayurveda. Ujú. Pero bueno, yo creo que es más una protomedicina primero en el Valle del Indo y luego se fue extendiendo. Bueno, a todos los que nos estáis viendo, si queréis hacer cualquier consulta o preguntarle algo a Fran o hacernos algún apunte, algo que queráis comentar, bueno, esto es un espacio abierto. Como decimos, son reflexiones en la azotea para que podamos también un poco opinar, ¿no? Que es lo bonito. Bueno, cuéntame un poco exactamente, Fran. ¿Tú qué te lleva primero a ti? Yo siempre me gusta conocer de las personas qué es lo que le lleva a esa persona hasta el lugar donde está y en este caso hasta hacerte terapeuta ayurveda. Uf, pues mira, un recorrido en terapia que fue, la verdad que fue bonito, pero con el shiatsu, hasta donde yo sabía, eh, me resultaba insuficiente, porque al final muchas cosas se traducían en vienes, les haces la sesión de shiatsu, hablas un poquito con ellos, pero luego la persona en sí no es partícipe de ese proceso de salud. Y eso justo lo encontré yo, que seguro que otras medicinas lo tienen, pero yo lo encontré en el Ayurveda, donde ya devolvemos un poco la interacción con la persona y esa persona es la que empieza a empoderarse de su propia salud también y hacerse cargo. Me casa un poco esto con el coaching, ¿no? Que conozco yo más de cerca, y es el tomar responsabilidad, ¿no? De lo que te ocurre, aunque no sé, muchas veces a mí me pasa con los clientes que me dicen,
Bueno, pero es que yo no tengo la culpa de que me hayan echado del trabajo. Y yo digo, no, nadie dice que tengas la culpa, pero ¿qué haces tú ahora con esto? ¿Qué te pasa, no? ¿Qué responsabilidad tomas? Exacto, por ejemplo, una persona con una constitución no muy favorable para el otoño, ¿qué culpa tiene de que entre el otoño? Pero sí que tendrá que empezar a tomar medidas preventivas para evitar los desequilibrios típicos de su constitución en otoño, ¿no? Entonces, no, no es malo el otoño, no es mala la persona, pero la interacción hay que ajustarla un poquito. Quiero que me cuentes porque hace poquito cuando tú y yo hablábamos y yo empezaba a conocer más sobre el Ayurveda, me decías, tú eres una persona pita. ¿Qué es? ¿Cómo se clasifica a las personas según el Ayurveda exactamente? ¿En qué consiste o cómo se puede clasificar? Claro, tú ten en cuenta que según el Ayurveda la realidad se divide en 5 elementos, ¿no? Que conocemos también en Occidente, no es algo nuevo de tierra, agua, fuego, aire y el éter o el espacio, que a veces queda un poco olvidado. Pero esos 5 elementos, los seres vivos, interaccionan en equipo y es lo que forman los doshas, que no vamos a entrar mucho en profundidad porque es un tema muy largo, y crean una constitución en la persona, tu estructura de nacimiento, ¿vale? En Ujú, la que tiene más elementos fuego, más elementos aire, más elementos tierra o agua. Cada uno tiene un poquito hacia un lado, un poquito hacia otro, o mucho hacia un lado y mucho hacia otro, ujú. ¿vale? Pero eso es lo que nos define a la hora de interactuar con el mundo. Es decir, Entonces, hay sí, 5 elementos que son los, digamos, los principales, ¿no? Que son tierra, agua, fuego, aire y éter, que son los que se forman en el universo, ¿no? Pero luego nosotros tenemos de cada uno de estos elementos y en base a si tenemos más de un elemento o más de otro, nuestra constitución diríamos que tira más hacia un tipo de dosa, ¿no? Pero ¿qué dosas hay? claro, tenemos 3 doshas, la tierra y el agua que hacen kapha. Y Cafa, aquí el elemento que domina más en CAFA siempre es el agua, vale. el que hace la persona más amable, fluida, también más conformista, ¿vale? Pero la estructura más redondita, tiende a engordar, ¿vale? Un elemento, un dosha robusto. O sea, tú puedes, viendo a una persona, saber un poco, según su constitución física, si es un tipo de dosa u otro. Por ejemplo, una persona CAFA, ¿cómo sería así a nivel rasgos generales? Oye, muy buena pregunta. Pues mira, una persona CAFA, pues por ejemplo, las narices CAFA son narices redonditas, con las alas más anchitas, los labios más gordos, la cara mucho más redondita, los pómulos bien grandotes, ¿vale? Los ojos súper grandes. Son, son cosas típicas de CAFA, cosas grandes en general, ¿no? Como estructura, como Como voluptuosa. grandote, ¿no? Cuando ves una persona así como grandota, independientemente de lo que coma o no coma, si nos dices, esta persona, los niños se ve muy bien, ¿no? En los niños ya desde pequeños se ve el típico niño grandote del colegio. Eso es. Y además es curioso que lo digas porque es la edad CAFA. La infancia. La infancia es la edad CAFA. Por eso los mofletitos, ¿no? Yo con mi sobrino que tiene 2 años y medio, digo, está tan redondito, no tiene como aristas, ¿no? Está todo esférico. Sí, además nos volvemos, cuando tenemos mucho CAFA sano, nos volvemos súper tiernos. Es el momento así más maternal, más amigable, más cariñoso, por decirlo de alguna manera, pero dulce. Ujú. Vale, tendríamos CAFA por un lado. ¿Qué más? ¿Qué otro dosa nos encontramos? Mira, con el fuego y el agua, pero esta vez dominando el fuego, sería el dosa pita. Vale. Este ¿Vale? creo que me lo sé un poquito mejor porque tú me has dicho que yo soy pita. Si un poquito mejor te lo tienes que saber por experiencia en tu vida. Por O cierto, sea, déjame que a todos los que se acaban de conectar les demos la bienvenida. Estamos hablando en este caso de Ayurveda, de la medicina tradicional Ayurveda, con Fran Espejo, que además él es terapeuta Ayurveda, ayuda a muchas personas a también buscar otra vía, ¿no? En este caso, digamos, yo siempre digo complementaria, que también viene muy bien, ¿no? Y fíjate, esta camiseta que yo tengo me la he puesto un poco a raíz digo, voy a hacer algo así fresquito todavía, que estamos, aunque estemos en otoño, pero bueno, aquí en la Costa del Sol todavía hace muy buena temperatura y está por aquí mi amigo Pepe, que es que me la regaló, así que Pepe, te mando un beso muy fuerte. Fíjate qué bonita de piñas.
para hablar de todo esto. Hablábamos de los dosas, que son los diferentes tipos de estructuras físicas que tenemos las personas según nuestra constitución y los elementos de, ¿no? de fuego, agua. Por ejemplo, dirías que sería una persona más pita con el fuego más elevado. Más elevado, sí. Además, se nota pues, porque es calurosa, no le gusta tanto el verano, por ejemplo, es algo típico. La piel es más irritable, es más directa hablando. La Ujú. hay muchos pitas, somos mucho más directos, mucho más intensos también. Experimentamos todo como con mucha intensidad, ¿no? Más fogosos también, ¿no? Como el fuego al final. Más fogosos. Y a nivel físico, ¿cómo puedes saber? Igual que con CAFA decías un poco lo de la estructura así más redonda o grandotes, ¿cómo puedes ver en una persona físicamente que tiende hacia ser más pita? Suelen ser, mira, en Occidente se conoce esa estructura física como, eh, si no me equivoco, mesomorfo, que es la estructura media. Entonces, la nariz es recta, tiene ligeramente puntiaguda, labios medios con un color rojito, enseguida se enrojecen los pómulos, los ojos de tamaño mediano enseguida se irritan, suelen ser de color clarito, ¿vale? La oreja medio. Ujú. Qué bueno. CAFA, pita y falta alguno más, ¿no? Sí, falta bata, que es el aire y el éter. El aire y el éter. ¿Y cómo es una persona bata? ¿Qué características suele tener? Mira, una persona bata suele ser muy delgadita, le cuesta coger peso, la cara, los pómulos, los tiene muy marcaditos, ligeramente hundido por aquí, ¿vale? A mí se me nota muy bien el bata en esta parte. Los labios son pequeñitos, los ojos pequeñitos, tirando a grises, la tez se vuelve más oscura. Ujú. En general es la persona delgadita, ¿no? Que conocemos. Y además, no todas las cosas están en su sitio bien, ¿vale? No es raro en una persona CAFA que un ojo esté 1 milímetro más alto que otro, sea un poquito más grande, la nariz no sea recta y tenga, por ejemplo, mira, en mi caso un puentecito. Son cosas típicas de bata donde las cosas están movidas un poquito de sitio. Suele ser a lo mejor la típica persona, no lo sé, que dices, esta persona no engorda ni para Dios, puede comer lo que sea, ¿no? Esos son... Que dices, da igual lo que tú comas, pero estás exactamente igual siempre. Yo tengo una amiga que es así y come la tía 4 veces lo que yo como. Y da igual lo que si frito o no frito, lo que sea, todo le sienta bien a nivel digestivo y come de todo, como una lima. Bien, eso es un bata con una digestión sana o incluso puede ser un pita, fíjate qué curioso. Porque ahora no es solo que tu amiga, por ejemplo, sea de constitución pita o bata, sino la actividad física y la interacción que tiene con el medio. Los pitas son personas que suelen tener más hambre que los batas. El bata, que es más irregular, por ejemplo, tengo un amigo que si no come se le pasa el hambre. Ajá, Y ya no tiene hambre hasta la siguiente hora de la comida. Casi, casi que se tiene que obligar a, oye, que si no pierdo más peso todavía. ¿Vale? claro. Pero los pitos, sin embargo, como llegue la hora de comer y no coman, ese fuego se excede, por decirlo de alguna manera, o los ácidos en el estómago empiezan a irritar el estómago y los intestinos y se enfadan. O empiezan a marearse porque pierden la fuerza. Claro. ¿Vale? Entonces, incluso los he escuchado a muchos pitas sentirse mal por eso. Y es como, no, es tu forma y encima ese enfado te está avisando de que hay mucho fuego en tu estómago y es hora de comer. O traducido a Occidente, hay mucho ácido, es hora de comer que si no te va a quemar la tripa. Ujú. O sea que una vez que ya sabemos un poco, por ejemplo, yo en mi caso soy más pita, ¿no? Otra persona que nos esté viendo a lo mejor dice, pues yo me identifico con gafa. Otro dirá, pues yo soy más bata, pero tengo rasgos de pita. ¿Para qué nos sirve nosotros saber este tipo de, digamos, categorización? ¿Para qué nos sirve meternos en esa etiqueta o saber un poco qué constitución tenemos? Y eso es lo más interesante o lo más chulo de esto.
sabiendo tu estructura y qué dosa está dominando, sistemas Bata, Pita, CAFA, y la estación en la que estoy, puedo ayudarme yo solo, con mi propio día a día, a ajustar mis pequeños desequilibrios. Ujú. ¿Vale? Por ejemplo, una persona pita, ya que estamos con el pita hoy, una persona pita no come una naranja, no debería de comer una naranja de ayuno, En ayunas, ¿vale? una naranja en ayunas. En general no debería de comer naranja, pero si la come al menos que no sea en ayunas, porque va a fomentar más aún ese fuego y ese ácido en el estómago. Entonces, al final es una persona que no hoy, no mañana, no porque lo haga una vez, pero sí que a largo plazo empieza a agravar una acidez. Ujú. Claro, totalmente. De hecho, fíjate, yo me acuerdo que tú me lo decías hace semanas, Rafa, por la mañana yo siempre tendía, ¿no?, a hacer esto del agua con el limón, que nos han dicho de toda la vida, de bebe agua con limón. Y me acuerdo que tú me dijiste, mejor que limón, lima. Y yo, pero si al final es un cítrico, ¿no? Igualmente. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? De truquitos, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre tomarse un vaso de agua con limón o hacerlo con un poquito de lima? Pues fíjate que la lima es un caso curioso y el limón también, ojo, eh, a pesar de ser ácidos, reducen el fuego en el sistema digestivo. No lo hace la naranja, no lo hacen otro tipo de ácidos, pero el limón en pequeña cantidad, que no es mucha, y ahí ya no nos importa tanto la cantidad, es los que reducen el fuego digestivo. Entonces, una manera de empezar a equilibrar cuando uno tiene mucho fuego, que está en verano, todo el mundo en verano tiene mucho fuego, ¿eh? Lo que pasa es que a unos les viene bien y a otros no tan bien. Pero una manera simple y sencilla es que empiezo a ser responsable de cómo me siento, estoy sintiendo acidez en la tripa. Ah, pues mira, un poquito de lima con agua y para adentro, por las mañanas. Y ya voy ayudando a mi cuerpo a que se vaya regulando y también a mis emociones, que no se incendien. Que si no, luego me voy a enfadar con todo el mundo. Ahora hablamos de eso porque me parece muy interesante el tema de la relación de las emociones con la salud a nivel físico, no solo a nivel mental, que también influye mucho, porque Hipócrates lo decía, ¿no? Somos lo que comemos, al final, que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu mejor alimento. Pero antes de hablar de eso, me gustaría saber un poco, Frank, que nos contaras exactamente qué tipo de alimentos van mejor a un tipo de dosa o no. Es decir, si eres normalmente CAFA, ¿con qué alimentos tienes que tener, ojo, un poquito de cuidado? O si eres pita, como decías, a lo mejor con los ácidos. Si eres, en este caso, bata. Vale. Mira, eso es muy útil además saberlo. Entonces, claro, ten en cuenta que al final nos relacionamos por cualidades. Si hace mucho calor, es muy caluroso, el calor me viene peor, porque al final se excede y mi cuerpo se empieza a inflamar, empieza a aparecer petequias, diarrillas, soltando el fuego. Entonces, eh, los alimentos, pues buscamos las cualidades opuestas a la estación, si estamos en equilibrio absoluto, que no suele ser, o a nuestra constitución. ¿Vale? Entonces, una persona CAFA, por ejemplo, que tiende a engordar, pues mira, las verduras de hoja verde les son más favorables, eh, evitar en la medida de lo posible las cosas dulces, no solo el pastelito dulce, no, pues por ejemplo el arroz, mejor arroz integral o arroz basmati, no comer mucha carne o incluso evitar la carne, bien. Vale. O Eh, sea, al una cosa y un matiz aquí que te quiero hacer, porque seguramente mucha gente ahora que esté viendo esto dirá, bueno, pero el arroz porque es dulce, ¿no? ¿O a qué se refiere con la carne? Claro, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Para explicar que los alimentos también están clasificados, en este caso desde la Ayurveda, según un poco su sabor o según qué. O sea, ¿cómo sabemos si algo es dulce, es ácido, es amargo? Es un tema complejo, pero es mucho más sencillo por el efecto en la boca. Cuando tú lo pruebas preparado, ya sabes más o menos hacia qué sabor es. Y ese sabor viene en la boca para informarnos de los elementos los que tiene y los dosas con los que interactúa. Ujú. Entonces, por ejemplo, un dulce, como puede ser una papa cocida, que no tiene por qué ser arroz o no tiene que ser un bollo,
eh, va a aumentar el CAFA en el cuerpo. Si yo soy CAFA, suelo tener mucho, con lo cual Vale. tiendo a engordar. ¿Qué me viene mejor? Pues mira, una lechuga, el café, no es mal momento para tomar un café para un CAFA, que suelen ir más lentillos y les ayuda a dar velocidad. Ujú. Qué interesante. Eso, por ejemplo, para CAFA, ¿no? Decías lo de las verduras de hojas verdes, evitar cosas dulces, quizás no mucha carne. Vale, esos son consejitos, ¿no? Y la En... también, perdón que te interrumpa. No, Didi, La, fíjate que es curioso porque intentamos ajustar todo y la manera como preparamos el alimento también es importante. eso te iba a preguntar. ¿Vale? Claro, a CAFA no le pones cosas muy con mucha grasa, no le pones fritos, no le pones cosas cocidas, mejor al horno o a la plancha, ¿vale? Cosas que para otros dosas, pues casi lo contrario, ¿no? Depende de este, tampoco la comida fría, porque no es una constitución con mucho fuego, Claro, ¿vale? qué interesante. Vamos con otro. ¿Te parece si vamos ahora, por ejemplo, con pita? Evita, evitamos sobre todo las cosas picantes, que son las que tienen más fuego. Eso te lo digo yo porque el otro día, mira, me tomé, estaba con un amigo y fuimos a cenar a un sitio maravilloso y nos pusieron un pollo con salsa de cúrcuma, con jengibre. Era eso como muy, ¿no? Con mucha especie. Y bueno, me sentó fatal. Yo según me lo estaba tomando, estaba ya notando el fuego aquí, dije, hasta luego, Mari Carmen, esto igual que entra, sale. ¿Cómo es verdad? Y sin embargo, a mi amigo le sentó maravillosamente bien. Y él dijo, ay, es que este sabor picante. Y yo no podía con ese picante, era como demasiado fuego. Claro, tendría demasiado jengibre, seguro que le meterían pimienta, algún picante más, porque la cúrcuma baja un poquito ese fuego, pero el resto de especias sí. Y en general eso le pasa a todos los pitas, ¿eh? Que a poco que comen cosas con muchas especias, tienen que ir rápido al baño porque el cuerpo no aguanta tanto sabor y tanta irritación, Se te va el ¿vale? Sin fuego, embargo, ¿no? les viene maravillosamente porque su fuego digestivo, su fuego propio, es demasiado bajito. Entonces les ayuda a digerir la comida. Ujú. Este Eh, es un principio de pita. Entonces Comida, decíamos, evitar picantes para pita, por ejemplo, ¿no? evitar picante, ácidos, salados, no echarle mucha sal a la comida. Ujú. Los granos si son integrales mejor, ¿vale? Ten en cuenta que tiene mucho fuego, ¿no? Entonces necesita comida que gaste ese fuego porque si no se queda dentro de él. Claro. Entonces, igual que a otros, por ejemplo, a mi amigo el canijillo, le tienes que poner muchas especias para cualquier cosa integral porque les cuesta digerir por falta de fuego. A otra persona con mucho más fuego habría que hacer justo lo contrario, bajar muy poquito, que él gaste el fuego que ya tiene en consumir esa comida. Ujú. ¿Vale? Total. Incluso pone comida fresca o cruda y vegana. Son los que mejor ponen crudo y veganos y cosas así, comida más crudilla. ¿Vale? Incluso les gusta a ellos tomar la comida. O sea, a pita, ¿qué es lo que le viene bien entonces? ¿Qué tipo de productos? Decías, el grano integral, todo esto. Claro, el grano integral, la fruta dulce o inmadura, por ejemplo, una forma de cortar rápido cuando tenemos el vientre suelto es un plátano verde, sin madurar. Plátano verde sin madurar. Qué Sí. curioso. Esto para cuando tienes diarrea o estás con un episodio así más, ¿no? Y cuando está en la tripa más sueltecilla. Fíjate que ahora que lo dices, yo recuerdo que estuve grabando una vez reportajes en Gran Canaria y me puse malo porque además estuvimos en el barco, yo había comido, es que además lo estás diciendo y me está viniendo a la cabeza imágenes. Estaba grabando un reportaje de gastronomía y la primera receta que grabamos fue el mojo picón. Yo comí el mojo picón, como encima en la tele tienes que repetir una y otra vez, pues era ahora plano cerrado, ahora plano general, ahora plano tal, yo todo el rato con el mojo picón. Claro, de primeras no, pero llegó un momento en el que el mojo picón hizo su trabajo y entonces yo me puse fatal del estómago. Pero es que
Claro, al día siguiente me acuerdo que tenía otra grabación con una familia canaria y yo estaba malísimo, no podía comer nada. Y me dijo la familia, toma plátano verde. Y dije yo, plátano verde, digo, pero ¿cómo me va a sentar bien el plátano verde si precisamente está todavía inmaduro? Pues me lo comí y efectivamente me cortó de raíz la diarrea, me acuerdo. Fíjate. Eh, Qué bueno. Disculpad que es sea que tan escatológico y cuente aquí mi vida, pero es que creo que es muy ilustrativo de lo que está diciendo ahora mismo Fran. sí, es que al final hay muchas cosas que podemos hacer nosotros, conociendo nuestra constitución y aprendiendo un poco sobre alimentación. eh, Ujú, Previenen un montón de problemas futuros y presentes, que también es importante. Entonces, pues, plátano verde, por ejemplo, podría ser también té negro, hubiese sido otra manera de cortar eso. de negro. Ujú. Vale. Hemos hablado de caza, hemos hablado de pita, ahora nos falta bata. Sí. Vale. Bata justo es el que necesita más comida, fíjate. Ujú, Porque tiende a ser muy delgadito y a gastar muchísimo la energía. Entre otras cosas ujú, porque se mueve. ujú, Entonces, a Bata, pues hay que darle comida pesada, pero hay que meterle especias, porque no tiene fuego tampoco. Entonces, si le doy mucha comida, el poco fuego que tiene se lo apago del todo, porque no puede digerir la comida. Entonces, le añado especias. Es una constitución que si el aceite es bueno, que no un aceite muy quemado, el frito sí que le sienta bien. Fíjate. Ah, sí. Sí, Qué señor. bueno. Porque tiene justo la grasilla y tiene el calor. Entonces, si está bien frito con un aceite bueno, es algo que es la constitución que le sienta bien justo el frito. ¿Vale? Bueno, Pero hay mucha gente que se está uniendo justo en este momento. Fran, vamos a hacer un breve resumen. Estamos hablando de Ayurveda para todos los que os habéis conectado, hablando de los diferentes tipos de constituciones físicas que hay según la medicina tradicional Ayurveda, que además proviene de la India. Y estamos hablando de tres tipos, Kapha, Pitta y Vata. Y en base a ese dosa, a esa constitución, digamos, lo que viene mejor de alimentación y lo que también hay que intentar evitar. Rápidamente, así a modo de tutorial para quien se acaba de conectar, ¿cómo saber si los que nos están viendo son dosa, pita o kapha? Ahora mismo dicen, yo estoy aquí, me estoy mirando frente al espejo, ¿cómo sé si me miro físicamente por mi constitución qué soy? tres cosas rápidas son las más sencillas, ¿no? Porque luego el resto, cuando uno se mira a los ojos, empieza, ay, no sé si los tengo grandes, pequeños, medianos, siempre están esos problemas. Primero, si eres caluroso, si eres muy caluroso y no te gusta el verano, pues probablemente, si no eres pita puro, sí que tienes mucho pita, porque no tienes por qué ser solo un dosa, de hecho están los tres en todas las personas, y es uno el que destaca. Pero caluroso, pita, seguro. ¿Vale? Si tiende a engordar muchísimo, engorda muy rápido, cafa. Seguro que el cafa es lo que está más alto. Y al revés, si tiende a perder mucho peso, pues probablemente sea bata la persona. Uh ¿Vale? Y -huh. como va al baño también, ¿eh? Cuando las personas suelen tener el vientre suelto, se les suelta rápido, es un pita. ¿Vale? Y Por las lo menos personas estreñidas, las personas que todo lo contrario, que a lo mejor están 2 o 3 días y les cuesta ir al baño. y ahí tenemos el conflicto. CAFA puede ser que se estriña, pero por cantidad, por no soltar. ¿Vale? No, acumula mucha cantidad. Y Bata, sin embargo, se seca el intestino, pierde motilidad y lo que va es alternando entre estreñimiento y vientre suelto. A poco que viaja, se estriñe. Se pega 3 días en el sitio y el tercer día ya está con el vientre suelto soltando todo lo que había acumulado. Y eso no le pasa a CAFA. Uh -huh. CAFA guarda, pero a lo mejor tarda 2 días o 3 días, cosa que no, que mejor no, pero no es algo patológico, ¿no? Es como, vale, Uh -huh. eso hay que ajustar, no pasa nada. Qué importante es, Entonces, ¿verdad, Fran, conocernos? claro, al final se trata de conocer cómo está funcionando nuestro cuerpo y eso nos da información de cómo relacionarnos con el medio también. Las personas bata, por ejemplo, les gusta moverse muchísimo. Están todo el día moviéndose aunque no quieran. Es el típico que está sentado en la silla y está moviendo el pie o está moviendo una mano o jugando con el boli. ¿Vale? En cambio, las personas pita tienen muy buen foco.
pero es verdad que necesitan hacer actividad física porque si no gastan la energía por la noche, les cuesta dormir. ¿Vale? Esto es otra cosa muy característica. Y en cambio, un CAFA no le gusta moverse o no suele gustarle moverse, que es lo que necesita precisamente, y además duerme súper bien, súper Ujú. rápido, enseguida entra en un sueño profundo y cuesta un montón despertar. Te quiero preguntar más cosas porque además me ha llegado alguna pregunta por privado, que si tenéis alguna que hacer aquí, escribid y Fran encantado nos contesta. Eh, una de las cosas me decía un amigo que ha visto que íbamos a hacer este directo, oye, pregúntale por el Agni, por el fuego digestivo. ¿Qué es exactamente el Agni dentro de lo que es el Ayurveda? Vale, el O Agni Añi, no es sé cómo se dice. ¿Acni, Añi o cómo? Agni. Es que al final es un poco depende de la zona de India, lo pronuncian de una manera o de otra, ¿no? No es tan rígido como a veces nos quieren hacer creer. Vale, y el sánscrito a veces se complica mucho. Pero el Agni en sí mismo, lo que él es la energía que nos ayuda a digerir las cosas. No solo la comida, sino también la información y las emociones. Existe un Agni para la comida, la tripa, pero también hay un Agni mental y también hay un Agni emocional. Ujú. ¿Vale? Las personas que tienen mucho fuego, pues son las que suelen tener un Agni muy alto. Tanto que a veces se excede y empieza a quemar todo lo que puede. ¿Vale? Y las personas CAFA son las que les cuesta mucho más digerir las cosas. Van más despacito, Ujú. ¿vale? Y Eh, las decía- van me, irregulares. Me decías el otro día una cosa de los pita, de cuando tienes mucho fuego, si te sube mucho al cerebro, incluso te quedas calvo, ¿no? Se te cae el pelo. Bueno, algo, pero sí, sí, es una característica de Pita por su exceso de pita en la cabeza. Entonces suelen quemar el folículo. Fíjate. ¿Vale? Además de preventivo en India, se usa, si te fijas en India hay mucha menos gente calva. Se usa el aceite de coco, como si fuera lo mío. Trucos, ahora vamos a hablar ahora después, porque nos lo ha dicho Frank, y vamos a hablar de las emociones y de la alimentación, la relación que guarda, ¿no? Pero así algún truquito, como decías, ¿no? Estos consejos que siempre además nos gusta bichear en YouTube o nos gusta mirar siempre de, según el Ayurveda, trucos para mantener la piel sana o para tener el pelo brillante y qué trucos así podemos contarle a la gente que nos está viendo para poder hacer en casa. Mira, hay una regla fundamental que funciona siempre muy bien y a partir de ahí puedes hacer muchas cosas, que es, no puedo comer nada que no pueda comer, me lo pongo en la piel. Y esto a veces se confunde con los productos químicos. Ujú. Y no tiene que ver solo con los productos químicos, sino, por ejemplo, si eres bata, la cúrcuma en tu piel, que tiende a ser seca, no es la mejor opción, porque la cúrcuma seca la piel. En cambio, para pita o para pita porque la enfría o para cafa, hacer una pasta de cúrcuma con miel, con agua, por ejemplo, o con miel, le facilita bastante el trabajo a la piel. No recomiendo la cúrcuma en general para la piel, ¿vale? Porque vaya a salir amarillos. Pero igual que la cúrcuma te vale el aceite de coco, el agua de rosas, Ujú. hacer incluso pasta con polvo de sándalo, Por ejemplo, para el o tema O, por ejemplo para pita, plátano verde, o plátano pepino, verde. que ya lo conocemos aquí mucho. Pepino. Y para el pelo, por ejemplo, para lo que es el cuidado del pelo, porque siempre además intentamos, yo por lo menos intento siempre huir de los químicos, como dices tú, ¿no? De cada vez tener más conciencia también, no solamente por el planeta, que es importantísimo lo que compramos y creo que tenemos que tener también un poco de responsabilidad en esto, sino también un poco porque al final somos lo que comemos. Entonces me preocupa mucho también lo que me pongo en la piel porque eso al final es el hígado, ¿no? Al final el que tiene también que hacer parte del trabajo. ¿Qué consejos das para el tema del pelo? Mira, para el pelo, el aceite de coco en el pelo es casi, casi la solución a muchos de los problemas. O más que la solución, la prevención. Ujú. ¿Vale? De poner aceite de coco y dejarlo 20 o 30 minutos y luego lavar. Usarlo 3 veces en semana
y es maravilloso. Hay muchos aceites específicos en Ayurveda para el pelo, que tienen diferentes hierbas, algunos te colorean el pelo, incluso te lo ponen más oscuro, parece más grueso. Pero si usas aceite de coco en tu día a día normal o incluso aceite de almendras, si simplemente lo tienes seco pero no eres pita, ¿vale? Si tú no tiendes a tener la cabeza roja o no te pones rojo rápido, pues incluso mejor el de almendra o el de oliva incluso, ¿vale? En cambio, si tienes el pelo graso, no te eches aceite. Se usa la hierba en polvo, la hierba en agua y se hace como una mascarilla de pelo, como hacemos aquí. Si estás inventando algo. La ajena creo que es, ¿no? Que viene de la India. La cena, por ejemplo, Y el puedes líndalo, usar ¿no? gel para un pelo graso. Ujú. Qué bueno. Oye, me está encantando, la verdad, charlar contigo, Fran, porque me parece tan apasionante todo lo que tiene relación con el Ayurveda y con conocernos, porque al final me doy cuenta, yo conozco un poco más sobre la medicina china y también habla de los elementos, de las emociones, y al final me doy cuenta de que es un poco al final lo mismo, pero explicado de diferente forma, ¿no? Que todo tiene su sentido, pero es como las religiones, ¿no? Que al final todas las religiones al final te van a hablar un poco, te van a dar un poco metáforas quizás parecidas, pero desde diferentes focos, ¿no? Y diferentes perspectivas. Sí, es curioso porque se ve claramente, fíjate qué rápido lo has visto, de cómo la medicina china sugiere lo mismo, equilibrar elementos. En lugar de estar pensando en, tiene este problema, es una persona concreta que está desequilibrada en un momento concreto. Entonces, claro, no se trata de la enfermedad en sí, sino de cómo esa persona se ha desajustado en su día a día hacia esa dirección. Ujú. ¿Vale? Y la De- enfermedad es solo una manifestación de, oye, pues mira, me ha dado una úlcera pues porque trabajo 16 horas al día, voy siempre corriendo, es verano, me hincho de picante, luego tomo las cervecitas después del trabajo y llevo un ritmo de vida súper focalizado en mi trabajo, por ejemplo, que no es raro. Entonces, enseguida empiezan a aparecer ahí el problema a un pita digestivo de que se vaya agravando y se vaya inflamando la tripa y a largo plazo pues puede provocar una úlcera. Ujú. Un kapha puede reaccionar de una manera y un bata pues de otra manera también. Claro, ¿Vale? Pero sabiendo al final un poco lo que somos, también sabemos un poco mejor cómo poder ir, ¿no? Al origen, que yo creo que es un poco donde está a veces el problema y donde volvemos al inicio de esta charla, la responsabilidad, ¿no? De soy de una determinada forma por mi constitución, por mi genética, por llámalo lo que sea, al final una mezcla de todo, por el lugar donde vivo y eso también influye mucho, ¿no? Físicamente, imagino que no tiene nada que ver vivir, por ejemplo, si estamos en España o si estás en Sudamérica viviendo a un clima de 24 grados de temperatura media durante el año a estar a lo mejor en una ciudad que en invierno hace -5. fíjate que es curioso porque sí que damos hincapié en eso también, porque en Ayurveda nos metemos un poquito en todo. Entonces, claro, si tú eres de una constitución fría, vivir en un clima templado o caluroso te viene mejor que vivir en un clima frío porque va a agravar tu propio frío. Pero si eres, en cambio, una persona con mucho fuego, buscar un clima suave o incluso frío te viene mejor. Vamos, que me tenía que haber ido al norte de España en vez de a Málaga a vivir yo siendo pita. No, basta con que no te pongas al sol a las 2 de la tarde. Claro. Oye, estamos viviendo un momento donde la salud mental es cada vez más importante, donde salimos, en parte estamos saliendo de una pandemia sin precedentes y donde creo que ya por fin se empieza a hablar socialmente de la necesidad de cuidarnos, ir al psicólogo, tratarnos, hacer procesos de coaching. O sea, ya se empieza a dejar ese estigma que existía antiguamente, digamos, hacia determinadas disciplinas que lo único que buscan es ayudar al ser humano en su crecimiento. Desde la Ayurveda, ¿cómo se vive el tema de las emociones? Las emociones están integradas, no las trabajamos separadas de. Entonces, un problema de un elemento en concreto es probable que las emociones de ese elemento estén disparadas. Por ejemplo, en el caso de Pita,
se hayan manifestado emociones negativas como rabia, frustración, enfado, decepción. Entonces, tiene que aprender a gestionar emocionalmente lo que está sucediendo y por otro lado hay que arreglar su comida si lo necesita y su día a día para que no agraven más el pita. Pero también tiene que aprender a gestionar su emoción. Si solo la comida no soluciona nada si sigue envuelto en un círculo vicioso de aumento de pita. ¿Vale? Por ejemplo, que trabaje en un entorno hipercompetitivo. Eso para un pita al principio le gusta, pero a poco se cede y empieza a agravar su pita y se enfada. Y la alimentación puede ayudar ahí, las hierbas pueden ayudar, los masajes pueden ayudar, pero a largo plazo, tarde o temprano, tendrá que buscar otra manera de gestionar las emociones con ese trabajo o incluso cambiar de trabajo. Ujú. ¿Qué es lo que más te encuentras ahora tú en tu consulta a nivel de pacientes con todo esto que estamos viviendo? ¿Qué es lo que más te encuentras? Pues mira, ahora que está terminando el verano, sobre todo gente con el pita alto. Es curioso porque la estación también desajusta los dosas. Entonces ahora casi todos los pitas que se han descuidado en algún momento o llevan varios años descuidados, a final de verano ya tienen demasiado fuego acumulado y vienen con pequeñas cosillas asociadas precisamente al exceso de fuego. Y los batas ya están empezando a aparecer. Las personas con mucho bata, empieza el otoño y se les seca el cuerpo y es un cuerpo ya sequito y se les enfría y empieza a dolerles el codo, las rodillas, el cuello, las contracturas de la espalda y ya es pues el momento a veces de hacer masajes, revisar la alimentación, su día a día, que tengan su rutina, que descansen. Ujú. Qué interesante, ¿verdad? Conocer todo eso también para saber un poco cómo actuar cuando nos ocurre algo y sobre todo qué es lo que a lo mejor nos viene mejor según la constitución que tenemos. Porque ahora mismo estoy cayendo en que muchas veces, y eso es lo que ocurre en general, yo creo, de la educación en toda nuestra vida, cuando vas a lo mejor al médico a la consulta, y es que se nos trata a todos por igual, ¿no? A mí cuando he ido muchas veces a la consulta del médico y con esto, ojo, no quiero decir que no sea importante y que nada sustituya nada, sino simplemente una opinión, eh, que a veces el médico te trata como un igual, ¿no? Es como, bueno, pues tienes, por ejemplo, en mi caso, colon irritable. Ah, bueno, pues para el colon irritable tal, tal, tal y tal. Ya, bueno, pero es que hay diferentes tipos de colon irritable, ¿no? Hay muchas cosas detrás de la persona, ¿no? De, a lo mejor es lo que dices, un tema emocional, a lo mejor tiene que ver algo puntual de dónde estás viviendo físicamente, y cómo también creo que es interesante conocernos para saber que a lo mejor lo que a tu pareja le viene bien, a ti no te viene bien, y lo que a tu hermano, aunque sea tu hermano, le va de maravilla, a ti a lo mejor es todo lo contrario. Sí, es casi fundamental y además se respeta un montón porque en Ayurveda la enfermedad está estudiada por ciclos y normalmente empieza con un pequeño desequilibrio que puede ser digestivo, eh, suele ser lo más común, y luego ya termina en una enfermedad muchísimo más grave que en Ayurveda tiene un nombre diferente, pero en Occidente está clasificada igual, solo que con un nombre diferente, ¿no? Pero se preveía desde el principio, desde hace 15 o 20 años, ya se preveía que ese dosa se iba a alterar porque su tendencia y por cómo está llevando su día a día. Entonces, claro, si yo ya empiezo a conocerme a mí y sé hacia dónde tiendo a dispersarme, al principio mi cuerpo siempre me dice lo que me viene bien, lo que no me gusta. Tan sencillo como eso. No es raro, niños, bata, que no quieren comer lechuga, porque es casi veneno para ellos como alimento. Tienen que comerla en muy poca cantidad, mezclada con queso, con aceite, con cosas muy pesadas, para que esa lechuga no le haga daño. Y el sabor en la boca no le gusta. Y eso nos pasa a todos, un poco. Tú fíjate lo que decías del picante. Cuando ya lo notaba por aquí, ya sabía que iba para fuego. Ya le pasa igual a un pata con un amargo, a un cafa con un dulce, que enseguida come un pelín cuando están en equilibrio y dicen, ay, esto no, ya está, no quiero más nada. Prefiere una ensalada o prefiere algo más ligerito o comer solo un par de veces al día. Porque a veces
Para un CAFA eso es suficiente, no necesita más. Y esto guarda relación con la memoria corporal, con la sabiduría del propio cuerpo. Ujú. Si la enfermedad no se empieza a manifestar, el cuerpo tiene una memoria, sobre todo en la lengua, en general en los cinco sentidos, pero con la comida en la lengua, te dice enseguida, esto no. Que ojo, a veces, madres, por favor, no me enfadéis, eh, ¿vale? Pero a veces es la forma en que está cocinada. Un alimento bueno, pero soy pita y me lo ponen frito. Pollo, pero me lo ponen frito. Mm, ay, ¿vale? No siempre es el alimento, pero el conjunto que te ha llegado a la boca, no. Y eso lo sabe enseguida el cuerpo. Y hay que hacerle caso. No nos lo tenemos que comer sí o sí. Esto casa mucho, ¿no? Con la importancia de escuchar a nuestro cuerpo. A mí algo que dentro del coaching me encanta y siempre se lo digo a los clientes, Fran, es que la mente te engaña, el cuerpo no. Es decir, a ti tu mente se puede montar mil películas, te puede engañar, bueno, pues a lo mejor me ha pasado esto porque tal, o bueno, yo creo que es que ahora, y ya empiezas a hacer elucubraciones todo el rato, ¿no? Porque tienes que justificar o porque buscas una culpa que normalmente suele ser lo que ocurre, pero el cuerpo no, y tú sabes cuando llegas a un sitio si algo de repente que has comido te sienta mal, de hecho ya en la boca, es lo que tú dices, ¿no? Es la primera vía por la que entra en tu cuerpo, que poco escuchamos al cuerpo y qué importante es. Sí, fíjate que es que se nos olvida nuestra propia sabiduría y eso evita un montón de problemas, ¿vale? Tú lo habrás visto un montón en el coach, en el coaching, que no, que a veces nos cuesta mirarnos a nosotros y a nuestra propia vida qué está pasando. Y es casi como el primer problema, que estamos desconectados de nosotros mismos, conectados a través del mundo, a través de internet y de 20.000 cosas, pero se nos olvida lo más primigenio. Oye, conectarnos con nuestras emociones, escuchar nuestras emociones, aunque a veces no sean razonables. Porque fíjate, tú puedes ser pita, incluso hay algunos alimentos de pita que tu cuerpo digiera bien. Claro. Entonces, es curioso, ¿por qué? Pues porque no son tan pitas y tú en ese momento no tienes tanto fuego. Y eso no causa un desequilibrio. Y dices, ay, pues a mí la piña me sienta bien. Por ejemplo, ya que llevas la camiseta de coño de piña. Y no es Digo, ay, casualidad, fíjate, que tengo unas piñas aquí puestas. Qué casualidad, ¿no? Qué curioso. Eh, Fran, me gustaría que nos contaras, gracias por este ratito que estás compartiendo con todos. Y yo creo que la gente está ahora mismo enganchada, conectada ahí, ¿verdad? Si es así, dar unos cuantos likes, por lo menos que veamos vuestras reacciones, para tener esa motivación también, ¿no? Que hace falta a veces en estos directos. Pero, ¿cómo por ejemplo, con todo lo que ocurre con la ansiedad, con la depresión también, que hay mucho, ¿no? ¿Cómo puede ayudar el tema, por ejemplo, de, pues eso, de la alimentación a una persona que a lo mejor está en una época un poco más deprimida? Gracias por los corazones. vale. Vale, la depresión en realidad es un desajuste de la mente y en los dosas no se suele usar, los dosas no se suelen usar con la mente, pero bueno, eh, pero sí que la depresión tiene unas cualidades en sí misma y hay otras cualidades de la mente que no vamos a entrar porque es muy complejo, muy largo y os voy a aburrir. Pero si te fijas, una depresión, uno se siente oscuro, pesado, se siente sucio a veces, incluso se deja y empieza a no limpiar la casa, a no limpiar. ¿No? Entonces, la comida menos pesada, más limpia, que no sea, que no sea pesada, que sea lo más natural posible. Esa comida empieza a ayudarnos a gestionar, a darnos un pequeño empujoncito en una depresión. ¿No? Es justo lo contrario de lo que estamos viviendo en este momento porque hemos entrado en patología. Y seguro que una persona con depresión tiene, porque ya es un desequilibrio localizado que ha pasado varias etapas, casi seguro que en su comida busca lo contrario, lo que le hace daño. ¿Vale? Pero porque entra en desequilibrio. Antes, en algún momento, sí que sabía su cuerpo hacer lo contrario, pero
no es solo escuchar al cuerpo a veces, sino, oye, todo lo que nos rodea y nos cuesta gestionarlo y de repente nos arrastra y la memoria corporal sigue eso. Y se pierde un poco la memoria corporal y empieza a buscar justo lo que te está pidiendo el medio, ¿no? Ujú. Es como, si estoy muy deprimido, pues busco procesado, busco chocolate, mientras más azúcar mejor. Eso te iba a decir, ¿no? Qué curioso que cuando una persona a veces está en casa con pues, una depresión o con un cuadro de ansiedad, lo que buscas es precisamente eso, fritos, comida procesada, porque al final es algo que además desde la psicología se explica y además también lo hablaremos de ello muy pronto con gente que tenemos por ahí también preparada para hablar de todo esto desde el plano de la mente, que es importantísimo la psiquiatría y la psicología, pero desde la Ayurveda, ¿cómo se explica que una persona, por ejemplo, que está con ansiedad, vaya a comer ese tipo de productos? Porque no presta especialmente atención. Digamos que su conexión con el mundo no es muy limpia. Entonces está buscando cosas que sobreestimulen. Por ejemplo, con la ansiedad se suele buscar el sobreestímulo eh, de azúcar, ¿vale? Pero es cosas que den energía rápido, porque porque en ese momento estoy muy acelerado y justo lo que quiero es un estímulo más alto todavía, ¿vale? Eso es muy típico de la ansiedad pita, además, porque hay diferentes tipos de ansiedad según el dosa, ¿vale? Ujú. Según la persona. Y pita suele buscar estímulos, más estímulos todavía, porque a Vata le desaparece el hambre, ¿vale? Lo normal sería que, o lo más común, es que no comiera. El que está con ansiedad, pues no come, está haciendo más cosas aún. Ujú. Eh, ¿Cómo funciona el mundo del floral en todo esto? Porque tú además no quiero perder la ocasión. Estamos hablando de la Ayurveda y por supuesto que estáis aquí además porque nos estáis viendo interesados en la Ayurveda, pero tú además eres terapeuta floral. ¿Cómo se relaciona el mundo de las flores con el mundo de todo lo que son los dosas, de la alimentación, de todo esto que estamos hablando de las emociones? Claro, las flores tienen una cosa, su utilidad es casi infinita porque además la puedes combinar con todo y sin causar problemas en los demás tratamientos. Justo lo contrario, una evolución mucho más rápida. ¿Pero por qué? Pues porque nos ayudan a gestionar las emociones Ujú, implicadas en el proceso. Y acuérdate que el problema no es la emoción en sí, sino cómo la gestionamos. ujú, Entonces, bueno, pues una flor que te ayude, por ejemplo, a ir más despacio, a gestionar tu impaciencia, como Impatient, eh, pues va a ayudar desde luego a una persona bata con un problema de ansiedad, una persona pita con un problema de ansiedad, porque suelen entrar en bucle y ser muy impacientes. ujú. Es un añadido extra o yo lo uso para ayudar a la gente a gestionar sus emociones porque no siempre es tan fácil. Y la flor lo hace mucho más sencillo al empezar a ayudarle a la persona desde dentro a gestionar eso. ¿Vale? No es Ujú, un proceso consciente normalmente, sino que empieza a actuar la flor y poco a poco la persona se va haciendo consciente por los cambios que va viendo en su vida, incluso los cambios en su propio comportamiento de, oye, pues esto ya no me importa tanto de repente. ujú. ¿Vale? Y Dice, facilita el equilibrio. dice curiosamente, estaba leyendo un estudio sobre la Ayurveda cuando estaba preparando esta entrevista contigo, esta charla, ¿no? Y dice que el Ayurveda trata sobre todo la mente y las emociones, igual que las plantas, ¿no? Que hay una relación con esto. Sobre todo, las dos últimas, se refiere a las emociones, en este caso, son las más determinantes a la hora de la aparición de la enfermedad. ¿Cómo es la relación que existe? Fran, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Tú puedes estar teniendo una enfermedad o una sintomatología, ser de un determinado dosa, puede ser pita, bata, kafa. Sin embargo, según también las emociones que tengas en ese momento, la alimentación tienes que cambiarla durante un periodo de tiempo por desequilibrio, ¿no? Sí, justo. Pero es verdad que en Ayurveda sí que tenemos en cuenta que no siempre el problema o el desequilibrio empieza en la mente o en el cuerpo o en las emociones.
En Ujú. cualquiera de los tres puede empezar y luego unos se interrelacionan con otros. Es bidireccional, ¿no? Mis emociones alteran mi mente y mi cuerpo, pero las alteraciones en mi cuerpo terminan alterando la mente y mis emociones, ¿vale? Ujú. Por ejemplo, una persona bata puede tener muy bien gestionado su bata, pero lo llevas al Tíbet o a Nepal con el frío y el viento de la montaña y enseguida se vuelve una persona insegura, una persona más temerosa, se contractura rápido, aparece estreñimiento. ¿Tiene que ver con la emoción? Sí y no. La emoción aparece, pero la causa ha sido estoy en Tíbet. Y Claro, no es un ritmo que estoy acostumbrado, todavía no sé gestionarlo y encima he hecho un viaje que tiene mucho movimiento. Aparece todo, ¿vale? En la todo. Ayurveda no siempre es, vamos, además desde el principio fue la primera medicina holística. Se tiene en cuenta todo, pero no siempre es una causa emocional o no siempre es una causa mental o no es siempre una causa física, sino que están interrelacionadas y aunque el origen puede ser de cualquiera de los tres, al final afecta a los tres, Ujú. ¿vale? Y Pero hay que es la tratarlos primera desde cosa los de diferentes una manera ángulos. formal. Entiendo, claro. Sí, se trata de mirar los diferentes ángulos porque no solo se mira a la persona, se trata de la persona en su medio, relacionándose de una manera concreta. ¿Vale? Por Ujú. ejemplo, si eres boxeador y te han partido la nariz, no es una causa emocional la rotura de tu nariz, pero quizás sí que haya que gestionar ahí algo en las emociones, o a lo mejor no. Y lo que tienes es que gastar más cuidado, porque esto también tiene que decidirlo la persona hasta dónde quiere llegar. Claro. Eso es una introspección importante, ¿no? Es tomar responsabilidad de saber hasta qué punto quieres llegar Claro, y sobre todo cómo. Están por aquí varias personas que le han dado a conectarse al directo, que creo que quieren preguntar algo, no lo sé, o por lo menos nos han solicitado hacer conexión. Estoy por aquí invitando a dos amigos que nos han pedido meterse en directo. No sé, esta es sorpresa, ¿eh? O sea, te puedo asegurar que no tenía ni idea. Yo les he pues bien. aceptado, los he aceptado los dos, así que si se conectan bien. Que si tenéis alguna pregunta para Fran, aprovechar, es el momento ahora antes de que terminemos este directo, que ya va faltando menos, queda poquito. Eh, Ricardo, Ricky, hola, Hola, te has metido en el directo, ¿no? Aquí, muy buenas. ya te veo, pero no pensaba que me ibas a pinchar en directo. Claro, es que ponía solicitud de unirse y he dicho, bueno, pues digo, querrán Claro, decir pero algo. simplemente para unirme, para apoyaros, porque Ah, vale, vale. como Ya. es importante lo que estáis contando, pues digo, hombre, me uno, que se vea que estoy unido, que cuento, Ole. ¿vale? Pero yo estoy aquí atento a lo que contáis. ¿Quieres aprovechar a hacerle alguna pregunta a Fran, ya que le tienes aquí en directo o no? Ah, pues no, ahora mismo no, no tenía nada pensado. Muchas gracias, Fran, y muchas gracias, Rodrigo, Gracias por a ti. la encerrona. Gracias por el apoyo. Ahí está. Yo lo que quería es eso, apoyar sobre todo estas charlas que tiene Rafa con todos vosotros, que me parece súper importante y además refleja mucho el cambio que ha hecho personal Rafa Qué de bueno. su vida y de profesional y personal, Bueno, es que aquí ¿vale? Ricardo donde le veis es un grandísimo realizador de televisión con el que yo he trabajado y gran amigo además que le quiero muchísimo y te tengo mucho cariño, ya lo sabes, así que oye, gracias por meterte en el directo. ¿Tú ya sabes si eres Bueno, Cafa, Bata o Pita? ¿Te ha quedado claro o no? no, no me ha quedado nada claro. No me ha quedado nada claro. Debe ser que he entrado tarde o que Has me entrado falta esa tarde. serie de conceptos. O sea, que ya me lo aclararás. Tú que me conoces mínimamente, ¿vale? Bueno, no sé, luego te decimos, pero luego te lo echas un ojito al directo otra vez, lo vuelves a Ahí rebobinar está. si quieres desde Rebobino Instagram. porque os he pillado a mitad. ¿Vale? Bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, Bonito, un amigos, abrazo. un abrazo. Hasta Hasta Gracias, luego. ahora. Ricardo. Bueno, pues nada, ahí estaba Ricardo, que me hace mucha gracia que se haya conectado en directo. Ahora tienes que darle aquí arriba, Ricky, y ya te sales ahí, en la flechita. Yo no sé qué era Ricardo, pero bueno, ya se lo diré a ver por privado, a ver si ya le ha quedado claro.
De todas maneras, nos están escribiendo por aquí muchas personas que les está encantando esta charla. Gracias por este ratito, Fran. ¿Qué es lo que más que te suelen preguntar en la consulta cuando llega alguien por primera vez a... Soy terapeuta Ayurveda, ¿qué te dicen? Suele llegar un poco de todo. Si tuviera, si tuviera que elegir, o más bien lo que recuerdo más últimamente, suelen querer primero saber el cómo solucionar el problema, que es lo común. Alguien viene a una consulta por, oye, me duele esto, me pasa esto, mi digestivo está mal, me duele la cabeza, no puedo dormir. Y poco a poco se van dando cuenta de que no se trata solo de tomar una hierba o no, o de hacerse un masaje o no, o como en la medicina alopática de tomar un calmante o no, eh, sino el hecho de empezar a tomar responsabilidad sobre, oye, ¿por qué yo por las noches no puedo dormir? Estoy preocupado, voy acelerado, y cómo puedo empezar a gestionar mi vida y mi día a día para que esto no suceda. Ujú. Pues, por ejemplo, Pita es que suele tener los objetivos muy claros, suele ser una persona ambiciosa, no malinterpretado lo ambicioso, sino, oye, le gusta el progreso, avanzar en las cosas. Entonces, a veces se preocupa demasiado por eso y se excede. Y por la noche está dándole vueltas todavía a algo que ha sucedido, a ver cómo puede solucionarlo para el día siguiente, en su trabajo. Es muy típico de Pita. Y si Entonces, encima ese pita, a lo mejor, Fran, perdona, si ese pita a lo mejor ha cenado picante o ha cenado tal, a lo mejor ya todavía eso se retroalimenta más, ¿no? claro, y sus emociones además van a ir en esa dirección, no solo va a ser la preocupación, sino que va a llegar un punto en casi que está nervioso, que se irrita, que se enfada fácil con quien esté cenando. ¡Ah! ¡Déjame ya! O no me digas, no quiero saber nada de nadie, quiero mi rato. ¿Vale? Es muy típico de Pita. Quiero mi rato. Eso de un Pita consciente. Porque se aparta para no quemar a nadie, ¿eh? Que conste. Un Pita consciente suele separarse un poco, sabe que está enfadado y que va a reaccionar exagerado. Pues me retiro un poquito, no me toquéis, no me molestéis mucho ahora que estoy irritable, como la piel cuando se pone irritable, y dejarme que yo gestione esto como buenamente pueda. ¿Vale? Ujú. Pero fíjate lo que tú has dicho, que al final es casi multifactorial y unas agravan a las otras partes del ser humano, el cuerpo, la energía, la mente, las emociones, no van por separado. Ujú. Em, ¿Qué beneficios tiene la Ayurveda a largo plazo? ¿Cómo te ayuda a cambiar? ¿Es una medicina tradicional en la que te hace responsable? Decías al principio y me parece muy importante, pero ¿de qué forma te beneficia? No solamente a nivel presente, sino también a nivel futuro. Claro, se trata, fíjate, que la traducción del nombre es, es conocimiento sobre la vida y a veces lo traduce como ciencia de la vida y otras veces como el arte de vivir. Porque ten en cuenta que es un arte entre mi constitución, el mundo de alrededor, lo que yo quiero hacer, mis emociones. Hay que ir haciendo un poco como el malabarista, ir aprendiendo a gestionar uno su vida. Entonces, a largo plazo, sobre todo, es que no es solo que estoy más saludable, sino que estoy más feliz. Ujú, Me siento más realizado con mi vida. La ujú, persona, partimos de la idea de que la persona en sí trae una información de base de su camino. No la sabemos. No la sabemos nosotros. La persona ya llegará a ser consciente de ello. Y Ayurveda lo que sabe, o en Ayurveda aprendemos a averiguar por dónde no. Normalmente es por aquí no, ¿por qué? Porque este dosha se ha estropeado, este sistema se ha estropeado, o estás cogiendo este tipo de comida, o tus emociones se han disparado y estás decidiendo desde la rabia, este tipo de cosas que le ayudan a la persona a averiguar por dónde no. Por dónde sí le ayudamos a encontrarlo, pero es la persona, porque no está mal lo que siente uno cuando está en equilibrio. Entonces, aquello que me gusta, eso es. ¿Vale? No hay ese juicio de, oye, tú quieres ser barrendero de calle y te hace feliz, genial. ¿Quieres ser ingeniero aeronáutico? También está genial, igual de genial.
sí te hace feliz. ¿Vale? Que es el objetivo de Ayurveda. Al final usamos la salud como indicador de, de la felicidad y del progreso personal y su desarrollo de la persona dentro del mundo que le rodea. ¿Vale? Se trata de, oye, me voy a mirar yo qué quiero y lo que tengo alrededor y cómo gestionarme yo y lo que tengo alrededor para hacer lo que yo siento que quiero, no lo que pienso, lo que siento, que es lo más importante a veces. Y la mente ya es quien nos va a ayudar al cómo, pero el qué debe ser el corazón, siempre. Me estoy emocionando porque me resuena mucho lo que me dices y creo que a veces vivimos en un mundo tan... Claro, es lo que tú dices, no solamente son tus emociones, ¿no? Es la interrelación con los otros, es el momento a lo mejor vital en el que estás, ¿no? Lo que ocurre a nivel contexto social, es la alimentación, es tu emoción. Son tantos factores los que hay que tener en cuenta que muchas veces puedes estar en un desequilibrio, puedes estar haciendo cosas bien, pero sin embargo no terminas de equilibrar todo y entonces por mucho que a lo mejor la alimentación la cuides, si el resto no lo cuidas, al final sigues teniendo los mismos síntomas. Y te puede pasar igual, puede que cuides mucho las emociones, que vayas al psicólogo o que te trates con un coach a nivel acción, pero sin embargo luego la alimentación no la cuidas o las emociones con tu familia no las cuidas y sigues estando en desequilibrio, ¿no? Creo que es importante, como tú dices, aunar todo, tomar responsabilidad y conciencia y sobre todo también conocerte lo que a ti te viene bien, lo que no te viene tan bien y también permitirte, ¿no? Estar en desequilibrio alguna vez para precisamente encontrar ese punto de origen. Claro, ten en cuenta que la manifestación en la materia se produce por un desequilibrio de los 5 elementos. ¿Vale? Entonces, puedes verlo de la manera que más te guste, pero la vida en sí misma es un desequilibrio. Cuando para la vida y se equilibra todo, todo se separa y ya no funciona. O si quieres verlo de otra manera, la vida es un equilibrio dinámico, ¿vale? En el que a medida que voy cambiando, tengo que encontrar nuevos puntos de apoyo, nuevos centros, y eso me ayuda a conocerme a mí más y a expresarme, que al fin y al cabo es casi lo imprescindible, casi lo obligatorio, a comunicarme con los demás desde dentro hacia el mundo, pero cada vez de una manera diferente según mi etapa. Ya está. Y según mi forma. Y todo es perfecto tal y como es. Y todo es perfecto tal y como es. Oye, quedan todavía muchos temas pendientes porque, hombre, con una disciplina que tenía más de 5.000 años de historia, no se puede quedar todo resumido en una hora, ni muchísimo menos sería un insulto por nuestra parte. Pero si te parece, te voy a emplazar a que otro día sigamos charlando, hablemos de los chakras, que también tienen relación en parte, ¿no? Hablemos Sí, sí. de alimentos así un poco, digamos, míticos de la medicina ayurveda en este caso. ¿Te parece si lo dejamos para otro día y emplazamos a todos los que nos están viendo a que otro día se conecten? Genial. Mira, incluso podemos hablar del rejuvenecimiento de Rasayana, que es casi la especialidad de Ayurveda. De rejuvenecimiento. Sí, de rejuvenecimiento pero interno y que luego se vea en la piel, luego se verá en los ojos, se verá en la cara, en las facciones. Pero el rejuvenecimiento empieza desde dentro. Entonces, rejuvenecer el hígado, el pulmón, mis emociones, sanear el pasado. Tú lo habrás visto muchísimo en el trabajo de coaching, que tenemos un montón de heridas que nunca terminamos de sanar si no Ujú. las miramos. Sí, Ese tipo de trabajo es muy bonito en Ayurveda, porque luego se nota físicamente, pero además la persona recupera emociones que ha tenido tapadas mucho tiempo y han estado en su faceta más oscura y de repente una persona muy triste sanea esa tristeza y es una persona muy alegre. Y dices, pues con lo mira, triste que era. me lo voy a apuntar, rejuvenecer desde la Ayurveda. Tips, consejos y sobre todo un poco que nos cuentes todo esto. Me parece un temazo, Fran,
que tenemos que hacer en directo, así que no vamos a poner fecha todavía, pero muy pronto, como se suele decir en las series, muy pronto lo haremos. Antes de despedirnos, ¿dónde te puede localizar a ti a la gente si quiere contactar contigo? A través de Instagram le tenéis, ¿no? En tu página, en tu perfil, pero cuéntame un poquito si alguien está más interesado en tener una sesión contigo, ¿qué es lo que haces tú con un paciente que llega a tu consulta de nuevas? Vale, pues cuando viene, lo primero, cuando viene online, no todo tiene que ser presencial, en el mundo que estamos ya digital, eh, lo primero es la razón que le trae, fundamental, ¿vale? Y a partir de esa razón, y si existe problemática o no, que las consultas preventivas existen y nos ahorramos un montón de problemas. Por cierto, no está de más nunca saber tu constitución y qué alimentos te vienen mejor. Pero si no es el caso y ya vienes con una problemática, pues a ver primero la problemática, porque eso hay que entenderlo. Y su constitución, que es la que nos va a decir qué origen tiene esa problemática. Hablaremos un poco de su día a día, de cómo se siente, cómo come, sus rutinas diarias y a partir de ahí establecemos un plan de tratamiento con hierbas, si las necesita, si necesita masaje o no necesita masaje, las horas que necesita dormir, que aquí en Occidente nunca se ponen de acuerdo porque se olvidan de la Constitución, ¿vale? Pero en Ayurveda, por ejemplo, sí que tenemos más fácil Vata, Pitta, Kapha, pues cada uno duerme una hora diferente por su propia estructura, ¿no? Eh, Claro. qué está haciendo en su día a día, que va grabando sus dosas y intentar buscar la manera para él o para ella, para esa persona concreta, de cómo llevarlo al equilibrio, porque no es igual para todos. Ni todos podemos decir, oye, es que tengo un trabajo en turnos rotatorios. Uf, Bata se desequilibra ahí, pero es que a lo mejor no puedes dejar tu trabajo. Esto no es tan fácil como que Claro. dejo mi trabajo. Entonces, ¿cómo gestionamos ese bata? Hasta en el momento que tú puedas gestionar tu trabajo de manera que consigas unos horarios un poco más estables, ¿vale? Que sí es el camino final es ese, pero mientras necesitamos proteger el cuerpo y la mente de esa irregularidad, ¿no? No todo es absoluto. Y quien decide al final es cada uno, el grado de hasta dónde quiere dar el paso. Y todo está bien, ¿vale? Que esto a veces es como un juicio. No, uno da el paso hasta donde quiere dar y Ayurveda está para ayudar en esos pasos, ¿vale? No para juzgar si esto es así, esto debe ser asado, que a veces se escucha o se lee en los libros de Ayurveda, casi que parece un juicio, pero no lo es, no pretende. Y cuando atendemos luego a la gente, de repente dicen, pero no debería de hacer esto, ¿verdad? Y es, no debería, pero ¿puedes cambiarlo ahora? No, ahora no puedo dejar el trabajo. Bueno, entonces podemos compensar de esta manera, de esta manera y de esta manera. Y a largo plazo, sabes que esto no es mantenible dentro de 20 años, pero mientras gestionas esto tienes 10, 15 Recursos. para tener recursos que te ayuden mientras en el proceso, ¿vale? No Mm. tiene que ser todo. Pues, Fran, muchísimas gracias. Le podéis seguir a todos los que estéis aquí, espero que lo hagáis. Si nos estás viendo también a través de YouTube o si lo estás haciendo en redes sociales, @Fran Espejo Terapeuta en redes sociales para que, bueno, que todo esto que está contando Fran aquí es una pequeña parte, un pequeño aperitivo de lo que él luego comparte en su día a día, en sus directos, en sus comentarios, en sus posts, en sus publicaciones en general. Así que muchas gracias. Para terminar, yo siempre me gusta, y esto fíjate que yo lo hago en mis procesos de coaching con los clientes, siempre cuando termino la sesión les digo, ¿qué has aprendido o qué te ha dado a ti esta sesión? En este caso a ti te pregunto, ¿qué te ha aportado a ti la Ayurveda en tu vida? Wow, pues fíjate, me ha ayudado a quitarme un montón de mitos rígidos. Porque ya has visto, hago yoga. Entonces, claro, siempre tenía algún conflicto con algún estilo de yoga, por ejemplo. Y resulta que, bueno, que no es todo tan absoluto. Normalmente el estilo está guay, le viene muy bien al profesor que lo creó, pero no le viene bien a todo el mundo y hay pequeños desajustes. Igual con la comida, me dio la explicación de, oye, yo de pequeño no quería verdura ni a tiros, pero ya lechuga, olvídate. La comida, porque mi madre, pues, según la educaron a ella, es de comer la lechuga también. Y ahora he aprendido que no, de hecho, si como lechuga, al poco me empieza a doler el cuerpo, como mucha.
y empiezas a darte cuenta de pequeñas cositas que tú observas y relacionas ahora porque Ayurveda te ha avisado de por aquí es. Ten cuidado, si haces esto, ¿vale? Y fíjate tú en tu día a día si lo haces. Si no Claro. te sucede, no está mal. ¿Te da problema? Está mal. Es muy sencillo. Y te ayuda a eso, a ir encontrando tu equilibrio, a estar más feliz. Yo en mi caso estoy bastante más contento de que cuando empecé. Eh, y me encuentro muchísimo mejor. Sobre todo me encuentro muchísimo mejor. Ujú. Pues a mí te diré que la Ayurveda yo no lo conocía prácticamente hasta que te conocí a ti, lo había escuchado, había leído alguna cosita, pero lo que me ha enseñado el poco tiempo que lo he conocido, que me apasiona, desde luego, te puedo decir es que me gusta la idea de poder ver que todo influye sobre nosotros, que además todo tiene una explicación, que a veces en la medicina convencional, por desgracia, llegamos a profesionales que no ven a la persona como un todo de manera holística. Y me encanta la forma de la Ayurveda tan amorosa que tiene de ver al paciente, de ver a la persona como un todo complejo donde las emociones son fundamentales, pero sin duda también el contexto en el que vives, tu trabajo, tu familia, tu pareja, y que creo que es una medicina tradicional muy bonita porque también te ayuda a sanar desde la alimentación, que me parece fundamental. Pues sí, sí que muy buen resumen, por cierto. Así que gracias a ti, Fran, un placer enorme. No sé si es como en yoga se dice namaste, gracias. Gracias, namaste, como te guste. Yo no cojo muchas cosas de India, de la cultura hindú, pero sí de la Ayurveda. Así que gracias y por supuesto gracias por invitarme a esta aventura de hacer un directo A y esta por tu reflexión en guía. la azotea. Te has subido a la azotea, a la reflexión de la azotea, te lo agradezco muchísimo, te emplazo a que hablemos muy pronto sobre el rejuvenecimiento también a través de la Ayurveda, como dices, de rejuvenecer el hígado, los pulmones, al final también la piel, ¿no? Lo que se ve y lo que no se ve. Y gracias a todos los que habéis estado ahí conectados, a todos los que nos estáis viendo, ya sea a través de Instagram o a través de YouTube o desde donde nos estés viendo, gracias por hacerlo, que hoy espero que hayas podido por lo menos llevarte algo más, un aprendizaje que era mi objetivo. Si te llevas ahora mismo algo que no conocías y has pasado un rato entretenido, para mí ya, vamos, objetivo más que cumplido. Fran, gracias, nos despedimos, nos vemos muy pronto, ya sabéis. Guía y a los espectadores. Nos podéis seguir también, @RafaRodrigoZ, si me queréis seguir en mi perfil, y en este caso, @FranEspejoTerapeuta. Un beso muy fuerte.